Bueno, vine con Canal 7, las minas de Paramillo y con Alfredo de Buceo Aconcagua que se va a meter al pozo, que la mina tiene un pozo. Y bueno, estamos haciendo paraditas y filmando un poco de contexto y contenido para el Canal 7, Mendoza. Estamos ya casi por llegar a la mina y al refugio. Nos vamos a quedar ahí, a hacer un par de tomas. Voy a volar el dron, así que nada, vamos a ver qué sale. Sí, está la trochita del tren. Claro, porque acá sacaban Él es Gerardo Tejeda, camarógrafo de Canal 7. con unos carritos tipo vía, sacaban los materiales, los volcaban acá y acá los seleccionaban para cargarlos en los camiones y los tiraban arriba de los camiones. Ahí lo cargaban arriba de los camiones. Y él es Alfredo Marinaro, buzo profesional mendocino e instructor. Recién escuchábamos a Alfredo contando un poco sobre la dinámica de los trabajadores de esta mina, pero les cuento un poco más en detalle sobre esto. Las minas de Paramillo están situadas en Uspallata, en Mendoza, y son consideradas la primera explotación minera de Argentina, aprox en el 1638, y fue clave en el virreinato del Río de la Plata. Fueron explotadas por jesuitas y aborígenes para extraer plata, plomo y zinc, y hoy son ruinas históricas y un sitio turístico. Ahí está Gerardo filmando y los chicos. Y ella es Marcela Navarro, periodista de Canal 7. Vamos a hacer unas tomas en las vías, que acá está el túnel. Tiene una explicación, pero no se la sabría dar. Creo que es un túnel que llega a Chile. No quiero tirar boludeces. A ver, después le preguntamos bien a Alfredo. Alfredo sabe un montón. Pionero de buceo Aconcagua. Bueno, Canal 7 también está haciendo unos documentales, así que lo van a poder ver en su canal. Hace un tiempito ya hicieron el de la Aconcagua, que Gerardo subió a la Aconcagua a filmar, así que ya está hecho ese material para publicarlo. Si es que no está publicado, me parece que ya lo están por publicar o ya está publicado. Así que bueno, ahí está explicando Alfredo. Podría acercarme, así nos cuenta un poco. Porque lo que buscaban era justamente los metales. Esta roca no es inservible, esta roca no sirve. Entonces son 25 kilómetros así y en total la ruina, ¿cuánto tiene? Y la ciudad tiene aproximadamente una superficie de unas 20 hectáreas. Pero vas a ver que es impresionante porque está todo lleno de ruinas. Ajá. Ya no tiene techo, se ha caído todo, había la vieja capilla, una iglesia, porque era una ciudad, vivía gente acá arriba. Entonces, O sea, venían a trabajar acá, pero ¿a dónde vivían ahí. donde vamos a ir, que está el Fosco, digamos, es a la capilla de una escuelita, o sea, ¿había un pueblito o no? No menores, había más que nada los que trabajaban en los mineros. Siempre alrededor del trabajo minero vos tenés gente que eran indocumentados. Esa es la de. Este es plano. Ese es el plano, cuando lleguen a la mina, ¿no? Correcto. Para hacer la puesta en valor del riel. Y usted. Y a eso le vamos a sumar el contraplano de arriba. Excelente. Divino. Excelente. Qué equipo, ¿eh? ¿Ves cómo se siente calorcito acá afuera? El frío que se había dado. Sí, hacía un re frío ahí. Conviene a lo mejor, suponte, hacer cuenta que arranca de acá el dron, de acá hacia allá, vean frente. Mientras les muestro mis tomas de dron del lugar, les voy a contar algunas cosas más de este lugar. Estas minas de Paramillos están situadas a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, cerca de Uspallata, en Mendoza. Tiene orígenes precolombinos y jesuitas. Se cree que los huarpes e incas ya explotaban el mineral en la superficie antes de la llegada de los españoles. Fue una de las minas más ricas de Sudamérica y abastecieron recursos durante la época colonial. Charles Darwin visitó la zona en 1835 y el ejército de los Andes pasó cerca en 1817. La actividad industrial decayó a finales del siglo XIX, aunque continuó de forma artesanal hasta mediados del siglo XX. Actualmente el sitio es gestionado como un geoparque minero y turístico. Pero hay mitos. El lugar también es famoso por leyendas como la del Gaucho Cubillos, convertido en santuario. El Gaucho Cubillos sería el Robin Hood mendocino. Es el caso más famoso de muerte de Juan Francisco Cubillos, que era un bandido de finales del siglo XIX que, según la leyenda popular, robaba a los ricos para ayudar a los pobres.
Su muerte fue el 26 de octubre de 1895 tras ser perseguido por la policía y acribillado en su campamento en Paramillos. En el lugar exacto de su muerte está ahora un santuario con una cruz de metal y ofrendas donde los fieles le piden milagros. Su tumba real está en el cementerio de la ciudad de Mendoza. Existe una leyenda oscura que relata el destino de los trabajadores locales tras la expulsión de los jesuitas en 1767. La leyenda dice que unos 80 indígenas quedaron atrapados en las galerías subterráneas y murieron asfixiados al ser abandonados. Se dice que hay actividad paranormal. Los relatos locales aseguran que durante las noches se escuchan lamentos, llantos y susurros que provienen del interior de los túneles. Acá estamos entrando a una mina. Entraron a la mina. Ay, qué lindo la mina. Tal cosa. Ay, yo digo, ay, qué buena experiencia. Bueno, ahí se supone que Es el espíritu de ese sonoro. está Gerardo contactando con el canal. Digamos, es eso. Ay, qué lindo, vivimos la experiencia. Bueno, miren esto. Otro clip, otro, la cámara. Bueno, este es el pozo. No me voy a asomar más, chicos, me voy a ir a la verga. No pienso asomarme. Pero, bueno, está, ¿ven? Hay una banda de viento. Pero bueno, supuestamente esto tiene 40 metros de profundidad y abajo hay agua. Zarpado. Bueno, acá Gerardo dejó sus cosas. No puedo creer la nieve que hay. Acá es la otra parte del lugar. Ahí está el pozo. Ahí está llegando un señor. Que ellos bajan a la mina. Hacen, no sé, creo que enseñan como rappel. Bueno, voy a ir a buscar mi base. El dron que la dejé ahí. Bueno, acá está la base de despegue. Quiero ver si puedo hacer más tomas. Como más jugadas. Pero me da miedo. Me da un poco de miedo. Tipo, meter el dron por ahí, qué sé yo. Como que igual siento que no sé si es tan necesario exponerlo tanto. La bajada al túnel y al pozo conllevan de un sistema de precaución y prevención. Por eso, los chicos de JBS instalaron un sistema de cuerdas para que tanto Alfredo como el canal puedan bajar de forma segura. Hasta el canal. Con Gerardo, con Credo. Un lío porque nosotros nos enteramos que es un rato. Así que no vamos a ir a la paz. Vos, Gerardo, no tenés un destornillador tampoco. Saluda a la cámara. Y es muy malo, no tengo ni papel higiénico, que recién Lara me pedí. ¿Qué necesitan? Está como Hola, sí, ahora vamos a levantar, ahora le estamos levantando, vamos a levantar y veremos. Y bueno, eso para el titular te sirven esas imágenes. Chicos, necesitamos que uno pueda estar de aquel lado apenas pasa ahí la cuerda. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿De este lado de la cuerda, más un poquito más allá? De este lado, mira, concretamente que tenga acá el modem, es lo que nos va a dar la señal. Que nos ayudó mucho con todo el tema de imágenes de drones desde arriba y está trabajando por ahí. De paso la mostramos, le deseamos feliz cumpleaños porque pueden creer que hoy se unió al equipo, es su cumpleaños y se vino, así que le mandamos un beso gigante y un feliz cumpleaños. Nos ha ayudado con todas estas imágenes y en el momento esto resumir, Alfredo, la historia de este lugar. ¿Cuándo nace? ¿Cómo es? ¿Qué hacía la gente que trabajaba acá? Bueno, esto es de larga data porque realmente es mucho tiempo, involucró muchas vidas, muchas generaciones. Muchas personas murieron acá. Vivieron y murieron acá. Ahora es una ciudad fantasma, está abandonado, pero realmente está cargado de historia, bien lo dijiste. Mucha energía, se justifica totalmente hacer este tipo de tareas,
porque estamos valorizando algo que no queremos que se pierda. La gente de Minas de Paramillo, el emprendimiento que están haciendo guías turísticas para poner en valor algo Claro, que y está turismo. bonito, que no, Pero es que rendir no se un pierda. homenaje, digamos, a toda la gente que trabajó acá, Claro. que también que murió Sí, sí, y ese que homenaje- dio su vida, digamos, acá. Exacto, eso es importantísimo porque si bien ahora lo tenemos cerca, vamos a ver si podemos registrar después una imagen del cementerio donde todavía hay restos que van a estar allí para siempre, de esa gente que quedó acá, con muchos sin historia porque no están relevados. Tenemos... No, y con mucha explotación también, Sí, esto porque justifica- también recordemos que era época donde se sacaban los minerales acá, se llevaban a Europa, digamos, nada quedaba para acá, entonces también los explotaban y era gente que no estaba con seguridad como nosotros ahora Marcela. y trabajaba en situaciones muy riesgosas. Estamos terminando. Están guardando los chicos. Ya salimos al aire. No mostré nada, pero pasaron mis tomas de dron. Y bueno, ahora ya nos vamos a comer un asado. Se festeja. Miren la cordillera, hermoso. Vamos chicos. Dale, Negri, vos podés. Dale nomás. Acá está Alfredo que bajó al pozo. Estamos preocupados porque se perdió una cámara en el agua. Una GoPro. RIP GoPro. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por mirar. Chau, chau, chau.